Este es el informe de Benjamin Fulford del 22 de junio de 2026, así que sin más, comenzamos. La semana pasada se produjo un cambio fundamental cuando el ejército estadounidense decidió enfrentarse a Israel y a los malos, poniendo fin de facto a la Tercera Guerra Mundial con una victoria buena. Donald Trump, quien asistió a la cumbre del G7 en Francia la semana pasada, trabaja para la misma facción blanca que controló la presidencia de Estados Unidos hasta junio de 2025. Allí firmó una tregua con Irán en el Palacio de Versalles, el mismo lugar donde se firmó el acuerdo para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Esto significa en la práctica que la tercera no declarada está a punto de terminar, y con ella Israel. La Primera Guerra Mundial fue la primera etapa de un plan a largo plazo de los malos, que incluía la segunda y luego la tercera, con el objetivo de establecer un gobierno mundial único, controlado por los malos y que venerase a Lucifer en Jerusalén. Ese proyecto ha llegado a su fin. Este es un extracto del texto del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos y muestra cuánto ha cambiado la situación. Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, acuerdan conjuntamente cesar de inmediato y permanentemente las hostilidades y operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen de ahora en adelante a no iniciar ninguna guerra u operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí y a garantizar la integridad territorial y la soberanía nacional del Líbano. El acuerdo final confirmará ese cese permanente de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. Irán y Estados Unidos se compromete a respetar la soberanía e integridad territorial del otro y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. Inmediatamente después de la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval contra Irán y cesará cualquier hostigamiento u obstrucción contra el país y pondrá fin por completo al bloqueo en un plazo de 30 días. El tráfico naval volverá a los niveles anteriores de la guerra, que serán restablecidos por Irán, y Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas militares de las zonas alrededor de Irán en un plazo de 30 días a partir del acuerdo final. Estados Unidos se compromete a desarrollar, junto con sus socios regionales, un acuerdo final y mutuamente beneficioso, plan acordado para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán, que incluye al menos 300.000 millones de dólares en financiación. Estados Unidos proporcionará todas las autorizaciones, exenciones y permisos necesarios para las transacciones financieras pertinentes. Estados Unidos se compromete a levantar todo tipo de sanciones contra Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias. Teherán mantendrá el status quo de su programa nuclear y Washington no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas militares adicionales en la región. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos derivados del petróleo y otros derivados, así como todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros y el transporte. Washington también se compromete a garantizar la plena disponibilidad de todos los fondos y activos iraníes que serán bloqueados o congelados tras la implementación del memorando de entendimiento. Si bien técnicamente se trata de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en realidad significa que los malos han perdido su guerra por someter a la humanidad. En su intervención en la cumbre del G7, celebrada el miércoles en Francia, Trump advirtió de que sin el acuerdo con Irán, el mundo se enfrentaría al caos cuando las reservas de petróleo se agotaran en unas 4 semanas. Nuestras reservas se agotarían en unas 4 semanas, declaró a los periodistas. Como saben, existen reservas en todo el mundo, y si se agotan por completo, llegará un punto en el que no podremos extraer más. La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos ha alcanzado su nivel más bajo desde 1983, situándose en aproximadamente 340.000 millones de barriles,
frente a los 415.000 millones con los que contaba al inicio del conflicto. Esta cantidad habría sido suficiente para cubrir las necesidades estadounidenses durante 17 días. Tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la agencia de noticias oficial Yeni Shafak escribió en su artículo introductorio: el acuerdo entre Estados Unidos e Irán parece haber inquietado profundamente a Israel. Seamos claros, Israel no tiene poder propio. El poder de Israel es el poder de Estados Unidos. También se está gestando un despertar masivo, liderado por Turquía, que involucra a los grandes estados y naciones de la región, desde África Oriental hasta las fronteras de la India. Los maestros de la geografía se alzan por primera vez desde la Primera Guerra Mundial. La capitulación ante un grupo de apóstatas que libran una guerra contra la humanidad destruirá a todos los estados y naciones. Esta es una lucha global por el eje de la Tierra. Israel es simplemente un aspecto trivial de este grandioso objetivo, un detalle que será suprimido e ignorado en el camino. Esto surge de la propuesta de China de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, que esté comprometido con la promoción de la democracia y el Estado de Derecho en las relaciones internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró que esta iniciativa ha recibido el apoyo de casi 160 países y organizaciones internacionales. Incluye propuestas para crear esencialmente una agencia de planificación con visión de futuro. La pregunta clave ahora es cómo se recaudarán los 300.000 millones de dólares prometidos por Estados Unidos a Irán. Desde que los sombreros blancos del ejército estadounidense recuperaron la presidencia, el sistema financiero internacional está a punto de quedar bajo su control. El presidente Trump ahora tiene acceso a incontables billones de dólares en bonos de la familia Dragón. Sociedades secretas asiáticas afirman que estos bonos pueden usarse para pagar toda la deuda pública y privada de Estados Unidos, así como para financiar una campaña enorme de modernización de la infraestructura estadounidense. Un tema crucial es el reemplazo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y del secretario de Comercio, Howard Lutnick. Ellos fueron quienes controlaron al megalómano y mentiroso Trump, quien acaba de ser reemplazado. Lutnick ya está bajo ataque. Recuerdo cuando tenías 35 años. Eras un tío muy malo, le dijo Trump a Lutnick, según un extracto obtenido por Politics. Y luego tienes a tu hermosa esposa, tu gran casa, y te has convertido en un debilucho. Eres un cobarde. ¿Sabes quién eres? Eres un cobarde. Otra señal de que algo había cambiado fue la revelación de una camarilla secreta de oligarcas de Silicon Valley liderada por Peter Thiel. Según se informa, esta lista fue publicada por un hacker, pero sospecho que los responsables fueron expertos de la NSA. Este grupo incluye a las siguientes personas: Elon Musk, Eric Schmidt, Peter Thiel, Neil Mohan, Joe Lonsdale, Tom Liu, Scott Bessent, el senador Ted Cruz, el senador Cory Booker, el representante Jim Gimes, general Alexus Grinkiewicz, Dandy Scroll, Hallie Hoffman, Jonathan Greenblatt, Jared Kushner. Según la logia masónica P3, este grupo está afiliado a competidores de la logia P2. Intentaron recaudar fondos mediante la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Max. Intencionadamente solo cotizaron alrededor del 4% de las acciones en circulación y presionaron a los inversores institucionales para que las compraran. Como resultado, la capitalización del mercado teórica superó los 3 billones de dólares. Ahora, según fuentes del P3, están intentando usar las acciones de SpaceX como garantía para obtener préstamos de billones de dólares de países asiáticos, pero no han encontrado compradores. Sin financiación adicional de Asia, su gigantesca burbuja de IA está condenada al colapso, una señal de que el colapso es inevitable. En una importante encuesta reciente realizada por el Pew Research Center, solo el 16% de los encuestados afirmó creer que la IA tendrá un impacto positivo en la sociedad, un porcentaje tan desalentador como la percepción que se tiene de esta tecnología. Ahora, los miembros de la camarilla, cuyos nombres se publicaron, están siendo perseguidos. Los malos también están perdiendo acceso a los fondos petroleros saudíes, que eran la principal fuente de su poder. Arabia Saudí actualmente registra un déficit de unos $40 por cada barril de petróleo vendido. Además, ahora China parece estar boicoteando activamente
según los informes del sector. Sinopec ha reducido sus compras de petróleo saudí en un 80% y Rongsheng, la mayor refinería independiente de China, ha reducido su volumen mensual de 7 millones de barriles a 1 millón. Según fuentes iraníes y de otro tipo, Arabia Saudí está gobernada por criptonarigudos satánicos que se hacen pasar por musulmanes. Mi padre fue embajador de Canadá en Arabia Saudí y muchos miembros de la familia real saudí solían ir a la embajada canadiense a tomar algo. Eran malas personas. Sin embargo, ahora que Estados Unidos se ha retirado de Oriente Medio, parece que se está preparando una operación militar para eliminar a el gobierno saudí, así como al de Israel. Mohamed Al-Farah, miembro del buró político del partido Ansarullah, UTI, preguntó si Arabia Saudí espera que los yemeníes permanezcan en silencio ante las dificultades económicas, los salarios impagados y la destrucción de sus hogares, consecuencia de años de conflicto. Por supuesto, es probable que Israel caiga ante Arabia Saudita. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, haciéndose eco de muchos, afirma que el culto con sede en Tel Aviv representa una amenaza para todos. El coronel Douglas MacGregor afirma que el ejército estadounidense no regresará a Oriente Medio ni al Golfo Pérsico. Sostiene que esto significa que Turquía, junto con Irán, ocupará ese vacío. Añade, Israel no tiene futuro en Oriente Medio. El ejército estadounidense tiene muchas razones de peso para mantener buenas relaciones con Irán, además de la posibilidad de intercambiar dólares estadounidenses por oro y petróleo iraníes. Resulta que Irán también posee metales de tierras raras. Debido al aumento del consumo de armas y sistemas de defensa durante el conflicto, los precios de metales como el tungsteno, el germanio, el grafito, el cobalto, el litio y el lantano subieron significativamente. China, que controla gran parte de la extracción, refinación y procesamiento de metales de tierras raras en el mundo, ha impuesto restricciones a la exportación de elementos de tierras raras y equipos de procesamiento relacionados en los últimos meses, alegando motivos de seguridad nacional. El país concentra aproximadamente el 70% de la producción mundial de elementos de tierras raras y más del 90% de la capacidad de procesamiento y producción de imanes. Los metales estratégicos desempeñan hoy el mismo papel que desempeñó el petróleo en la década de los 70. En abril de 2025, con la inauguración de la primera planta de procesamiento de monazita en las afueras de Teherán, Irán obtuvo una planta piloto capaz de probar y procesar aproximadamente el 90% de sus minerales clave, y los funcionarios discutieron la posibilidad de duplicar o triplicar la capacidad de producción de la planta para la producción a gran escala. Este acontecimiento con Irán preocupa a muchos. MacGregor también afirma, me preocupa sinceramente la seguridad del presidente más que nunca. Por supuesto, los malos están ahora en pánico y lanzando un contraataque enorme. Por ejemplo, están usando su propia versión de Trump en Truth Social para intentar sabotear el acuerdo. Allí publicó algo como, la noticia de que Estados Unidos le está pagando a Irán 300.000 millones de dólares es una noticia falsa difundida por los demócratas. Mientras tanto, el ejército estadounidense está colaborando con israelíes de sombrero blanco y narigudos auténticos para eliminar a estos delincuentes que controlan el gobierno israelí. El objetivo obvio es el ministro de Seguridad Nacional Israel, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir escribió en una publicación en X el viernes: con debido respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo que nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no son prescindibles. Oriente Medio no se puede conquistar con respuestas mesuradas y moderación. Hay que desatarlo. Ben-Gvir se vio obligado a cancelar su viaje a Florida después de que Estados Unidos le negara la visa. Casi con toda seguridad, su intención era ir a Mar-a-Lago para dar órdenes a su títere megalomano Trump, quien está malo y probablemente ya no esté con nosotros. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en respuesta a las críticas de Ben-Gvir al acuerdo de armisticio, preguntó: ¿cuál es su propuesta específica? Ustedes son un país de 9 millones de habitantes. No pueden resolver todos los problemas de seguridad nacional con violencia. Los israelíes ya se enfrentan a una derrota militar total. Los yemeníes, los iraníes y Hezbollah atacan directamente a los líderes israelíes en represalia por los ataques al Líbano. Afirman que Israel ha perdido el conflicto. Los combatientes de la resistencia
fueron a por 518 vehículos militares israelíes y 85 aeronaves, e interceptaron y derribaron alrededor de una docena de drones y cuadricópteros, declaró el jeque Naim Qassem, secretario general del Movimiento de Resistencia libanés. El ejército israelí también está de acuerdo. El coronel de la reserva de las FDI, Ronen Cohen, afirma: "Lo he dicho desde el primer día, enviar tropas israelíes al Líbano fue un error y toda la operación se gestionó mal. Estamos ahí parados como patos en un campo de tiro. Parece que estamos esperando una catástrofe de proporciones épicas para que la gente comprenda por fin lo peligroso que es esto". Los iraníes y los turcos planean reemplazar a Israel con un Estado de Judea multiétnico y multireligioso. Solo se juzgará a los delincuentes de guerra. El resto podrá vivir en paz. Naturalmente, los miembros de la Knesset intentarán desesperadamente recuperar el control de los servicios militares y de inteligencia estadounidenses. Literalmente luchan por su supervivencia, pues saben que si pierden esta batalla, se enfrentarán a irse al otro barrio. Como muestra de su desesperación, mostraron en televisión una imagen falsa de Hillary, advirtiendo: "Estamos en medio de una contrarrevolución. Esta camarilla contrarrevolucionaria en Washington no quiere que nos convirtamos en un país multiétnico". Dado que prácticamente todo el mundo en Estados Unidos sabe ahora que la clase política está compuesta por pedos, los malos no tienen ninguna posibilidad de lavar el cerebro del pueblo estadounidense para someterlo. Bella Margaret ha recibido amenazas por expresar la opinión de la inmensa mayoría de los estadounidenses. Argumenta que Estados Unidos no debería enviar dinero a Israel, un país responsable de cosas malas, incluso cuando el pueblo estadounidense se ve obligado a acatar medidas de austeridad. Cuando Zeroech informó que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, estaba bloqueando la ley Safe America, que exigía prueba de ciudadanía para el registro de votantes, identificación en las urnas y restringiría significativamente el voto por correo, el comentario típico siguió: "Cuando no se puede aprobar una ley que el 70% de los estadounidenses quiere, el problema es obvio. Existen en sus propios intereses, no son nuestros representantes". Este cambio en la opinión pública ya se está manifestando en la política. En la convención estatal del Partido Republicano celebrada en Meridian, Idaho, del 18 al 20 de junio, alrededor del 80% de los delegados se opusieron a una resolución de apoyo a Israel. Es probable que esta tendencia se acelere. A medida que pierden poder gradualmente, es solo cuestión de tiempo antes de que los miembros de los malos rindan cuentas. Estas son solo algunas de las fechorías por las que serán responsabilizados. En su último día, en el cargo, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional emitió la siguiente declaración oficial. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, está publicando comunicaciones y documentos previamente confidenciales que revelan cómo el ex asesor médico principal del presidente de Estados Unidos, Anthony Fauci, colaboró con líderes politizados de la comunidad de inteligencia para ocultar la verdad sobre sus acciones, el origen de las filtraciones de ese labo sobre bichos y su papel en la gestión de la financiación estadounidense para esa investigación, que causó daños incalculables e innumerables personas que se fueron al otro barrio. Estos documentos revelan el papel directo de Fauci en la influencia y manipulación de las evaluaciones de la CEI sobre el bicho, así como la forma en que Fauci mintió al Congreso en 2024, cuando bajo juramento negó tener conocimiento o participación en cualquier discusión con funcionarios de inteligencia sobre investigación de bichos. Esto equivale a una acusación oficial y pública por lo que hizo. Pero eso no es todo. Se han presentado pruebas ante el Congreso de que el equipo de la CIA y la IA, que analizaba los orígenes del bicho, se inclinaba por un origen en un laboratorio, pero cambió de opinión tras recibir un pago. De este modo, la CIA y la IA admite haber aceptado sobornos para encubrir el haber mandado a tanta gente al otro barrio cometido por su propio gobierno. Otros estudios sugieren que el elixir milagroso para el bicho ha mandado al otro barrio hasta 1 millón de estadounidenses. También indican que hasta 1,5 millones de estadounidenses en edad laboral quedan incapacitados durante 6 meses o más. Esta información se publicó en un sitio web que mantiene estrechos vínculos con la inteligencia militar estadounidense. Además, en un impactante testimonio ante el subcomité del senador Ron Johnson, Polly Tommey y el doctor Brian Hooker expusieron ese timo relacionado con los elixires milagrosos.
Los pediatras reciben entre 200 y 600 dólares por pequeño en concepto de bonificaciones por cumplir con las cuotas de elixires milagrosos. Algunos ganan más de $1 millón al año promoviendo los elixires. En un intento desesperado por desviar la culpa, el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad el 16 de junio una resolución mediante votación a mano alzada que establecía: no existe mayor amenaza para el estilo de vida, la paz y la prosperidad de Estados Unidos que Xi Jinping y el PCC nos odia. La China comunista quiere destruirnos. No es un socio, no es un competidor, es un dictador brutal al frente de una organización de delincuentes que miente, engaña, roba, explota el trabajo forzado y comete actos muy malos a escala industrial. La resolución señala que el PCC mintió al mundo sobre el origen del bicho, causante del famoso bicho. A diferencia de Estados Unidos, China ya ha arrestado y ha mandado al otro barrio a los responsables relacionados con el bicho y los elixires milagrosos. Si el ejército y las fuerzas del orden estadounidenses no intervienen, los linchamientos serán inevitables. Ahora, cada vez que los líderes de los malos aparecen en público, se forman espontáneamente multitudes enfurecidas. Se ha visto a una multitud rodeando el coche del señor Puertas durante su visita al primer ministro Keir Starmer en Londres. La multitud lo acusa de todo lo malo y empezaron a corear: arresten al señor Puertas. Es solo cuestión de tiempo antes de que sea condenado a irse al otro barrio. Según nuestras fuentes de inteligencia británicas, pidió protección a Starmer porque sabe que ya no está seguro en Estados Unidos, donde el ejército estadounidense está dirigido por los sombreros blancos. Sin embargo, Starmer, un pedo, no puede ofrecer protección ya que está a punto de ser destituido del poder. Los periódicos británicos afirman que todos sus partidarios lo han abandonado y que podrá dimitir hoy mismo, que realmente ya lo hizo. Como es lógico, los malos lucharían hasta el final y el caos es inevitable. Una fuente en Los Ángeles afirma: el Cabal está haciendo todo lo posible por destruir y enviar al otro barrio a la mayor cantidad de personas para usurpar el poder. Un incendio enorme en un almacén lleva 5 días activo, esparciendo humos tóxicos por todo Los Ángeles, no muy lejos de mi casa, y es increíble que miles de los mejores bomberos de Los Ángeles no hayan podido extinguirlo en casi una semana. Esto es claramente algo malo contra la ciudad de Los Ángeles. Los enfrentamientos callejeros también se producen en Alemania. El miércoles por la mañana se llevó a cabo un amplio operativo policial en Berlín, Brandenburgo y Sajonia-Anhalt. La policía y la fiscalía registraron al menos 10 propiedades, con la participación de 200 agentes. Además del SEC, también participaron el GSG-9, Unidad de Fuerzas Especiales, unidades antidisturbios y unidades caninas. En Berlín, las bandas de delincuentes están reclutando cada vez más cómplices en el extranjero para cometer amenazas, ataques y extorsiones. Se está reclutando específicamente a jóvenes en el extranjero con este fin, declaró recientemente la jefa de policía Barbara Slowik-Meisel. Se están produciendo ataques contra la policía. El grupo MK, conocido como los antiferos, declara: nos da igual si son policías con porras o delincuentes sentados en sus escritorios. Todos los policías son objetivos. El comunicado está firmado: liberen a todos los antiferos, y luego llamas contra la represión. Estos enfrentamientos callejeros tienen lugar mientras Europa comienza a intensificar la lucha contra los jóvenes delincuentes no europeos que han inundado el continente en los últimos años. Según las nuevas normas, los indocumentados recibirán una orden formal de retorno y, por lo general, tendrán hasta 30 días para abandonar el país voluntariamente. Además, estos indocumentados ya no podrán eludir las órdenes de deportación trasladándose entre los Estados miembros de la Unión Europea. El lunes, el Parlamento sueco aprobó una ley que permite a las autoridades revocar los permisos de residencia de estos señores en casos de mala conducta. La opinión pública en el Reino Unido está indignada después de que Rupert Law, líder del movimiento Restore Britain, publicara un informe sobre una investigación de las actividades de redes de abuso que documentó sistemática y a menudo lo que le hicieron a aproximadamente 250.000 jóvenes británicas por parte de estas redes predominantemente
de anchoas. Los delitos no son los únicos problemas. Se está librando una guerra religiosa no declarada. Los recientes ataques han dejado una capilla del siglo XVII en Bretaña con la mayor parte de su techo y partes estructurales destruidas, mientras que la biblioteca de un antiguo monasterio en el suroeste del país, que alberga miles de libros raros, fue completamente destruida, según los informes. Solo en 2024 se registraron aproximadamente 50 ataques incendiarios o intentos de ataques incendiarios contra iglesias y lugares de culto cristianos en Francia, lo que representa un aumento de aproximadamente el 30% con respecto a los 38 incidentes del año anterior. Las estimaciones más amplias para los últimos años sitúan el número de incidentes muy por encima de los 100. En Canadá, 132 iglesias cristianas en todo el país han sido saqueadas, demolidas o profanadas, y hasta la fecha no se ha establecido ninguna comisión de investigación nacional para abordar esta crisis nacional. Según las estadísticas gubernamentales, en 2026 se producirán 83 incendios de templos y santuarios en Japón, frente a tan solo 37 en 2025. Los residentes que viven cerca del templo incendiado afirman que el fuego fue provocado por un grupo religioso sionista coreano con sede en Ogi-Kubo. Esto forma parte, sin duda, de un complot de los malos para desencadenar la Tercera Guerra Mundial, incitando al conflicto entre cristianos y musulmanes. Por último, esta semana queremos agradecer a los lectores que ignoraron la falsa advertencia sobre el bicho publicada en nuestro sitio web. Se trata de un acto malintencionado por parte del Gran Buscador. Los responsables, empezando por Sergey Brin y Larry Page, se enfrentarán inevitablemente a la justicia al colaborar en el encubrimiento de los peligros de los elixires milagrosos. El Gran Buscador es culpable de apoyar todo esto. El uso de mentiras para intentar ocultar la verdad, como se informa en dichos sitios, no los salvará. Serán juzgados por lo que hicieron. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.